Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, entrando de lleno, y ahí sí que en materia prima, como diríamos, con el tema de la contratación civil y mercantil. Habemos 71 personas conectadas. La clave de la clase pues es seguir instrucciones. Hay personas que me están mandando solicitudes de admisión y ni me han llenado el formulario, entonces disculpen, pero así no voy a poder admitirlos a la sala, porque tienen que seguir instrucciones, ¿verdad? Landy Armenia Chinchilla Ávila me está mandando una solicitud, pero yo no sé si haya revisado Classroom y ya se ha enterado de las cuestiones que hay que hacer para poder accesar a la clase, ¿verdad? Entonces, que alguien le comente, por favor, qué hay instrucciones en Classroom. Bueno. Licenciada, buenas tardes. Varios compañeros dice que no los dejan entrar y sí llenaron el formulario. El punto es que se mandó una invitación al correo. Entonces, el link, si ustedes compartieron el link para que se unieran, si no aceptaron desde el correo la invitación, no se van a poder conectar porque las instrucciones fueron giradas en Classroom. 103 invitaciones se giraron y se copiaron todos los correos hasta el día de ayer, que comúnmente fue fuera de tiempo. Incluso tomé gente que había llenado el formulario el día de ayer, son 113. Entonces, tienen que meterse al correo que designaron ahí para poder aceptar la invitación y desde el correo poder accesar a la clase, ¿verdad? El punto es de que como no siguen instrucciones, después le andan echando la culpa a uno, pero yo por eso es de que lo dejo todo por escrito en Classroom, para que cualquier cosa, si no están poniendo atención al audio o a la clase, pues puedan verificar las anotaciones que uno hace en Classroom, ¿verdad? Entonces, bueno, para empezar, entramos de lleno pues al contrato de compraventa. Eso está fundamentado en el artículo 1790. Se define legalmente como contrato de compraventa. El vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. La verdad que la compraventa, aquí el día de hoy vamos a ver una compraventa de la forma más sencilla, ¿verdad? Hay compraventas que son un poquito más elaboradas cuando existe una representación. Entonces, con efectos de agotar el contenido, pues vamos a entrar de lleno a las contrataciones. Asimismo, el día lunes, voy a pasar para el día lunes, la comprobación de lectura de los artículos y vuelvo nuevamente al tema de las instrucciones. Voy a girar nuevamente las instrucciones de qué artículo a qué artículo entra el contenido del laboratorio del día lunes en Classroom para que, como les repito, como algunos vienen en el tráfico o cuestiones así que están ingresando a la sala, pues puedan saber más o menos de qué se trata el laboratorio del día del lunes. Hay cuestiones que obviamente pues no puedo plasmar todo en Classroom porque son netamente de clase, como el contenido, ¿verdad? Van a haber algunas diapositivas o contenido que se va a publicar en Classroom con el ánimo de colocar material de apoyo, pero comúnmente mis exámenes vienen de lo que yo explico en clase y de los casos que yo expongo en clase, ¿verdad? La idea es pues recompensar a todas esas personas que se disciplinan y pues tienen el interés de estar en el aula virtual. Es lo que yo les repito, ¿verdad? Para ustedes es doble esfuerzo porque de forma virtual se nos complica un poco tener al 100% la atención en la clase porque o venimos manejando, ¿verdad? O estamos en casa atendiendo otros asuntos. Entonces creo que ustedes tienen que hacer un doble esfuerzo para poder poner atención y pues absorber lo que uno imparte en clase. Entonces siempre les voy a colocar ahí de qué artículo a qué artículo entra el laboratorio del día del lunes. Vuelvo a repetir, los laboratorios y las tareas no son reprogramables, ¿verdad? Creo que con el tema de la tecnología se nos facilita un poquito poder entregarlas a comparación de estar yendo de forma presencial. Entonces, no hay excusa, ¿verdad? Con el tema del examen, para el examen extemporáneo va a ser de forma verbal a través de Meet, ¿verdad? Para todas aquellas que se les va la luz constantemente, ¿verdad? Que tienen trabajo pues por turnos y que no puedan entrar al examen,
pues les comento que comúnmente la modalidad de mis exámenes extemporáneos son verbales. Y aunque nos lleve una semana a agendar a cada uno, pero así lo vamos a hacer, ¿verdad? De forma verbal. Entonces, una es para comprobar, ¿verdad?, qué tanto conocimiento tienen y pues como yo comúnmente en los exámenes programados de semestre, pues comúnmente los estudiantes que vienen conmigo saben que la oportunidad para hacer una muy buena zona es en el primer parcial. Comúnmente el primer parcial pues no lo hago complicado y pues lo único que les pido siempre en su momento es el compromiso de poder hacerlo ustedes, ¿verdad? Y de que ustedes pues puedan estudiar lo que compete. Pueden usar como libro de apoyo, ¿verdad? Cualquiera que tenga contenido de Derecho Notarial 4. Hay muy buenos libros como el de licenciado Alvarado, que es muy completo y que ahí comúnmente tienen los ejemplos de las escrituras públicas para que ustedes tengan un poco más de ejemplos en el tema de contratación. Pero comúnmente yo examino de lo que doy en clase. Lastimosamente, pues, vamos a ver. Bueno. La idea, pues, como les digo, si una persona, pues, quiere pues, grabar la clase, pues, lo puede hacer con el ánimo de estudiar. Comúnmente no comparto las grabaciones de clase, comúnmente las hago de mi teléfono, porque pues no le veo la idea de que todo el mundo esté asignado al curso y pues qué bonito es solo presentarse el día del examen. De forma presencial pues pasaba mucho eso, más que todo en sede central, pero no le veo el chiste de querer asignarse y pues solo estar presentes el día del examen, aunque como les digo, ustedes están en toda libertad. Creo que somos personas que van a ser ya casi profesionales y entonces el compromiso es cada uno de ustedes. Yo no tengo por qué estar, digamos, atrás de ustedes para que estén haciendo las cosas. Creo que el compromiso de cada uno es con cada uno de ustedes, ¿verdad? No conmigo, no con su familia, sino con cada uno de ustedes. Entonces, por lo que el tema vuelvo a recalcar, los exámenes extemporáneos van a ser de forma verbal a través de Meet, aunque agendemos en una semana, ¿verdad? A la larga, pues la que va a ser el espacio seré yo, pero la idea es de que todos también puedan meterse a su examen parcial el día que toca. Yo lo que pido nada más es que tengan buenas herramientas como tener un buen acceso a internet y pues contar con una carga, ¿verdad? Bueno, continuando con el tema de clase, para entrar de lleno volviendo a recalcar el tema de el contrato de compraventa. Hay ciertas características de este contrato, ¿verdad? Que comúnmente es bilateral, puesto que las partes se obligan recíprocamente desde su origen, ¿verdad? Y se trata de un contrato en el que el vendedor se obliga a dar o entregar la cosa y el comprador se obliga a pagar el precio. Es oneroso por las prestaciones recíprocas que engendra, ¿verdad? Imponiendo a ambas partes un gravamen y obteniendo a ambas partes un beneficio. Es conmutativo porque las prestaciones son ciertas y equivalentes. Es principal porque existe por sí mismo independientemente de cualquier otra convención o cualquier otro contrato, ¿verdad? A diferencia de la promesa de compraventa, comúnmente el contrato de promesa de compraventa, lo que se está pactando es otro acto solemne futuro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la promesa de compraventa no es un contrato principal, ¿verdad? Otra de las características es que es consensual, se perfecciona con el simple hecho de que ambas partes plasmen su firma dentro del contrato, y es traslativo de dominio porque su efecto natural y fundamental es transmitir la propiedad de una cosa al comprador. Entonces, solo para hacer un repaso de qué es propiedad y posesión, hay una abismal diferencia, ¿verdad? Recuérdense que en el derecho de posesión, ¿cómo se demuestra un derecho de posesión comúnmente, verdad? A veces
Obviamente para el derecho de posesión no hay un registro de posesiones, sino que según el Código Civil, pues hay ciertas condiciones con las que los poseedores pueden demostrar la posesión o la cuasiposesión de un inmueble, ¿verdad? Pero en tema físico, ¿verdad? O documental, ¿cómo podemos acreditar la posesión de una persona que todavía ese inmueble no tiene la calidad de ser propiedad? Entonces, yo creo que desde ahí podemos empezar a estudiar este tema, ya que a veces me confunden a estas alturas del partido cuál es la esencia o cuál es la naturaleza de la posesión de propiedad la posesión de un bien inmueble y la propiedad de un bien inmueble, ¿verdad? Entonces, el tema es que en la compraventa de derechos de posesión, comúnmente, como no se cuenta con un registro, tiende mucho a darse la estafa especial, ¿verdad? Que es un delito penal por el cual a veces personas que desconocen que esa circunscripción de tierra tenía un derecho de propiedad inscrito en el Registro General de la Propiedad. Entonces, a veces pasa que las personas solo cuentan con un justo título, que es un documento privado, ¿verdad? Donde hicieron constar la compraventa del inmueble, pero carece de valor probatorio en el sentido de que si no se cuenta con todos los elementos, hay inmuebles que comúnmente, ahí sí que por ignorancia no se paga IUCI, ¿verdad? Y una de las premuras para poder hacer constar el derecho de posesión es que haya un pago continuo del impuesto, ¿verdad? El impuesto ahí sí que se paga ante la MUNI, el IUCI. Entonces, esa es una de las pruebas documentales que se pueden establecer para el derecho de posesión. Pero para el derecho de propiedad siempre es indispensable hacer una previa investigación. Dentro de la previa investigación que se debe hacer es pedir una consulta electrónica, ¿verdad? Si es solo para efectos de cerciorarse que el inmueble no tiene gravámenes y pues se puede disponer sin ningún problema, se debe hacer una consulta electrónica en el Registro General de la Propiedad. Vamos a estudiar de forma específica el acuerdo de creación del registro de propiedad y ahí se van a dar cuenta que hay dos registros, ¿verdad? El registro de propiedad de sede central, que abarca todo lo que es nororiente, centro, ¿verdad? Y está el segundo registro de la propiedad, que abarca todas las inscripciones de ciertos departamentos del occidente y el antiplano, ¿verdad? Entonces, ahí se dan cuenta cómo es la competencia registral del Registro General de la Propiedad. Pero más que todo eso son para temas de requisitos posteriores. ¿Qué requisitos se piden o las obligaciones previas para todo contrato de compraventa? Este ejemplo que vamos a ver pues es de los más simples. Está dentro de las obligaciones previas pues cumplir con los requisitos 1251 del Código Civil, ¿verdad? Que el inmueble no tenga gravámenes, identificar a los comparecientes según el artículo 29, numeral 4 del Código Notariado. Aquí les comento de que comúnmente identificar a los comparecientes es parte de la introducción de la escritura pública. Entonces, muchas veces me confunden el tema de persona de mi anterior conocimiento y no consignan datos, pero recuérdense que un instrumento público puede ser, anulable por el solo hecho de no contar con los requisitos habilitantes para que nazca la vida jurídica del contrato. Entonces, ¿qué podemos omitir cuando se consigna persona en mi anterior conocimiento? Única y exclusivamente el DPI, ¿verdad? De ahí hay que consignar todos los datos como edad, profesión, nacionalidad, domicilio. Entonces, y estado civil, ¿verdad? Acreditar la propiedad del bien objeto de venta, que es lo que yo comúnmente les estaba mencionando. Comúnmente siempre en este tipo de contratos hay que hacer una fase previa de investigación a ver si el inmueble pues no tiene gravámenes. En el tema de gravámenes o de hipotecas, comúnmente cuando hay una inscripción de hipoteca, siempre el gravamen o la hipoteca tiene un derecho, digamos, una preeminencia de que la persona que tiene a favor la hipoteca es el que debe de otorgar el sí para que la compraventa sea posible.
¿Qué pasa? Este ejemplo se los pongo porque a veces las entidades bancarias comúnmente que son, tienen la preeminencia de la inscripción de la primera hipoteca, pero es porque ahora la mayoría de inmuebles se saca al crédito, ¿verdad? Y es una entidad bancaria que respalda el monto definitivo, ¿verdad? Dice que es el banco quien paga la inmobiliaria el monto total y comúnmente es la persona compradora que se queda endeudada por 20 o 30 años pagando una cuota de forma mensual hacia el banco, ¿verdad? Entonces el banco lo que hace es para tener una preeminencia sobre esa propiedad es que inscribe la primera hipoteca a favor de la misma entidad, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que no se puede hacer compraventas o traslado de propiedades sin el consentimiento de las personas o de las entidades mercantiles que tienen a favor la primera inscripción de hipoteca. Por eso es de que es importante que a la hora de hacer este tipo de contratos en la fase investigativa de las consultas que se hacen al registro, pues ahí es donde se va a dar cuenta si la persona vendedora está diciendo la verdad, ¿verdad? Que no cuenta con gravámenes. Pasa de que a veces el vendedor pues tuvo su deuda anterior hace mucho tiempo y terminó de pagar, ¿verdad? Y el banco nunca le otorgó finiquito y nunca hicieron esa inscripción de otra escritura pública que la vamos a ver más adelante, que se llama carta total de pago, en donde ahí se establece, ¿verdad? Que la persona pues culminó las cuotas de la deuda, ahí sí que del crédito hipotecario que tenía a favor de la entidad, para poder disponer del bien inmueble. Entonces pasa eso, ¿verdad? Que a veces, más que todo en las emergencias, que dicen, fíjese que me urge vender un bien inmueble, que necesito más que todo cuando se ve afectada la salud de una persona o hay intereses de los menores de por medio, ¿verdad? Por eso es de que existe la disposición de bienes inmuebles de incapaces, menores y ausentes, y lo vamos a ver en la forma de acreditar los instrumentos públicos. Hoy pues solo quiero dejarles a grosso modo lo de una compraventa sencilla. Estamos viendo parte del encabezado de la escritura pública. Yo comúnmente, como les digo, no necesito que ustedes se memoricen una escritura pública, ¿verdad? Sino que sepan estructurar cómo va el cuerpo del instrumento público para poder realizarla sin poder memorizarla. Mario René estaba levantando la mano, ¿no? Mario René Sumalé estaba levantando la mano, ¿no? Ya no me dijo nada. Bueno. Entonces, en este tipo de comparecencias, permítanme. Ahí estamos. Los que tengan examen de retrasada se pueden retirar, no hay ningún problema. Gracias, Licta. Ajá. Perdón que alguien me está escribiendo, pero don Jorge, perdone que a veces como no, comúnmente no tengo de forma activa, de forma consecutiva el teléfono. Cualquier duda, por favor, lo puede ventilar en clase o por correo electrónico por si no le llegó el mensaje. Pero dice que se le traslapan los dos compromisos. Miren, eso ya no es. Ustedes deberían de armar su agenda para ver si pueden llevar o no la clase, ¿verdad? Porque eso ya no es mi problema. Y yo les dije desde un principio que las comprobaciones y los exámenes no son reprogramables. Entonces, don Jorge, por favor, organícese ahí. Si se le traslapa, pues usted decida cómo organizarse, ¿verdad? Hasta ahí ya no puedo intervenir. Bueno, como les comentaba, dentro de la estructura de la compraventa está la comparecencia. Aquí no les puse ninguna actuación en representación, ¿verdad? Porque comúnmente las acreditaciones las vamos a ver de forma más específica.
en qué momento acreditamos la compraventa de una entidad mercantil, en qué momento acreditamos la compraventa de una sociedad civil, en qué momento acreditamos la compraventa a favor de un menor, ¿verdad? En qué momento acreditamos la compraventa para una municipalidad, comúnmente son donaciones cuando son entidades, cuando son, por ejemplo, municipalidades. Entonces, lo vamos a ver de forma más específica. En este ejemplo, pues, les coloqué los dos comparecientes de forma sencilla, ¿verdad? Estableciendo sus generales, que comúnmente son estas. Luego, se delimitan, ¿verdad? Quién es el vendedor y quién es el comprador. Luego, viene el tema del objeto, que es donde los comparecientes aseguran ser de los datos de identificación personal anotados y que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ¿verdad? ¿A qué compete el tema o esa frasecita de que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles? Es por el tema de la incapacidad. Y volvemos al tema de incapacidad, ¿verdad? Comúnmente por eso es importante colocar en el objeto, ¿verdad? Que se goza de los derechos civiles por lo mismo, ¿verdad? Porque ahí lo que se está acreditando es que la persona está compareciendo en sus sentidos cabales y que por el presente instrumento otorga un contrato de compraventa de bien inmueble urbano. Entonces, comúnmente en la primera cláusula, cuando ustedes estructuran el instrumento público, siempre va a detallar el antecedente, ¿verdad? Que el propietario es el dueño de la finca urbana inscrita en el Registro General de la Propiedad, se coloca finca, folio y libro, y comúnmente a veces se le agrega un poquito más, ¿verdad? De que adquirió el inmueble, ¿verdad? A través de escritura pública, número tal. Comúnmente yo siempre consigno a través de, la legitimación que tiene el vendedor para poder venderla y es acreditando el título de propiedad. Puede ser que a veces no tengan los testimonios a la mano, ¿verdad? Porque puede ser que se le extravíe o algo así. Entonces, en ese caso, pues, se puede pedir un segundo testimonio. Ahí sí que al anterior notario que autorizó la compraventa para poder acreditar la propiedad. Asimismo, se puede sacar una consulta electrónica, ¿verdad? Para poder acreditar la propiedad. Asimismo, luego pues ahí en la segunda, la declaración del vendedor, en la segunda comúnmente va el precio del inmueble, que es por lo cual se está vendiendo, ¿verdad? Haciendo que es en efectivo y que lo está recibiendo en su entera satisfacción, por lo cual vende la finca identificada en la cláusula anterior a favor de la compradora. Comúnmente aquí siempre cuando el monto, en la mayoría de montos, siempre coloco que sea a través de cheque de caja. Y aquí hacemos alusión a la ley de lavado de dinero y otros activos. Comúnmente la Superintendencia de Administración Tributaria, si usted no justifica el monto por el cual usted está haciendo esa transferencia de dinero, porque a veces pasa de que dicen, ¿verdad? Ay, Linda, yo necesito que me haga una compraventa, porque como es la segunda compraventa y paga menos IVA, y en realidad lo que se está haciendo es una simulación de contrato, ¿verdad? Entonces, no tengan cuidado con eso, porque con el tema de evasión fiscal sí hay delitos penales que son comúnmente investigados y si llegan si el Ministerio Público llega a constatar que hay una infracción de delito en el tema de evasión fiscal, sí son bien contundentes, ¿verdad? En el tema de los procesos y comúnmente se entabla un proceso penal a consecuencia de eso. Y es lo que les digo, a veces por hacer un favor a su familiar o a su amigo, y a veces ustedes solo están cobrando una mínima cantidad por hacer el instrumento público, pero siempre hay consecuencias jurídicas cuando no se logra establecer ahorita, según la ley de lavado de dinero, de dónde se salieron esos fondos. Entonces, siempre cuando los montos exceden de 100,000 quetzales o de 50,000, siempre hay que llenar formularios de la superintendencia de bancos en donde usted justifica cuál es ahí sí que bajo apercibimiento de ley, ¿verdad? De donde usted debe justificar los ingresos o de dónde fue que salió el dinero para la compraventa, ¿verdad?
Entonces, asimismo, en la tercera, pues ahí donde declara el vendedor que sobre la finca, objeto no existen gravámenes, anotaciones ni limitaciones que puedan afectar los derechos de la otra parte. ¿Y cuáles son esos? Los gravámenes, pues ya establecimos que pueden ser todas aquellas cuestiones que nos estén limitando. Siempre hay un tercero con la preeminencia de la decisión para el traslado de la propiedad. Pero el tema de las anotaciones, a ver quién me puede ampliar el tema de las anotaciones. ¿En qué momento se puede hacer una anotación de propiedad? ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo? Vamos, no se amontonen. ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo de en qué momento se puede dar una anotación en un bien inmueble? Alguien que trabaje en el organismo judicial. Elvia, Rosela, cuénteme. Buenas tardes, licenciada. Con respecto a su pregunta, considero que se puede hacer en el momento en el que se hace una hipoteca, que se tiene que hacer un gravamen que se tiene que hacer el registro respectivo del bien inmueble en el registro de la propiedad. Sí, muy bien. Ahí me especificó claro el ejemplo que les recalqué del tema del gravamen. Pero en el tema de la anotación, muy bien, ¿será que puede apagar su micrófono? Ok, gracias. En el tema de la anotación, miren, en el tema de las anotaciones son todas aquellas demandas de embargo. Entonces, recuérdese que es bien diferente el tema de los gravámenes y las anotaciones. En el tema de las anotaciones, pues comúnmente son todos aquellos embargos que comúnmente sale un oficio del tribunal o del juzgado que está llevando el proceso, ya sea por deuda bancaria, por deuda de tarjeta de crédito, que comúnmente cuando se está haciendo esa recuperación de carteras, si la persona no tiene a través de cuentas cómo pagar la deuda que subsiste, ¿verdad? Comúnmente se van tras las propiedades que tengan su nombre o vehículos, ¿verdad? ¿Alguien más había levantado la mano? Entonces aquí solo le estoy poniendo un claro ejemplo de una compraventa simple, así, que comúnmente se está haciendo de forma efectiva en un solo acto, en un solo pago, y comúnmente sin ninguna condición, ¿verdad? Porque comúnmente cuando son a plazos vienen condicionadas. Luego viene la cláusula número 4, que es la aceptación, donde los otorgantes en los términos relacionados aceptan el contenido del presente contrato. Yo comúnmente lo hago un poco más detallado, ¿verdad? Que los otorgantes, y menciono los nombres, en los términos relacionados aceptan el contenido del presente, cada una de las presentes cláusulas. Entonces, y luego viene el cierre, ¿verdad? Donde la imprescrita notaria da fe, que todo lo escrito me fue expuesto de su contenido, tener a la vista los documentos ya relacionados, el título por el cual se acredita la propiedad sobre el bien objeto en venta, recibo del pago del último trimestre vencido del impuesto único sobre inmuebles, que comúnmente antes lo requería mucho el registro de la propiedad por el tema de SAT, pero ahora no. Ahora solo con el ánimo de salvaguardar y hacer efectiva la inscripción. Comúnmente yo siempre lo pido, pero en términos registrales creo que ya no es necesario. Luego, advertir a los otorgantes sobre los efectos legales del presente instrumento, así como la obligación relativa a la inscripción del testimonio de esa escritura al registro respectivo. Esta es parte del cierre, ¿verdad? Comúnmente, ¿qué pasa, Ligda, si mano se dejó pasar un año y no se hizo efectiva la compraventa en el registro general de la propiedad? Entonces, comúnmente el registro, o en términos registrales, no se limita, ¿verdad?, al comprador a hacer efectivo del derecho de registro, ahí sí que valga la redundancia, en la presente institución, ¿verdad? Pero sí existen ciertas sanciones administrativas, que comúnmente eso no está en el código, sino es en la práctica notarial, que cuando usted, por ejemplo, no inscribe el bien inmueble en tiempo, ¿verdad?
Obviamente se puede escribir a través de un primer testimonio con timbrado y sellado, haciendo el pago efectivo del IVA, ahí sí que según sea la compraventa. Y si no se mandó el respectivo aviso a DICABI y a la MUNI, ¿verdad? Por el tema de catastro, comúnmente cuando se da DICABI, ya DICABI pues no le acepta el simple aviso que hay que mandar, sino tiene que usted comprar una certificación de dicha escritura pública en el Archivo General de Protocolos, y ya con esa multa que se paga se da el aviso, ¿verdad? Al DICABI, a la Dirección General de Catastro de Bienes Inmuebles. Entonces, ojo con esas multas, ¿verdad? Y ojo con lo que estoy explicando, porque comúnmente son preguntas que van en el examen. Luego viene, siempre es el ante mí. ¿En qué momento el notario puede hacer instrumentos públicos firmados por mí ante mí? Única y exclusivamente cuando se hace protocolizaciones, ¿verdad? Que, por ejemplo, el notario pasa mucho con el tema de los documentos provenientes del extranjero o con los documentos autorizados por el mismo notario en el extranjero, ¿verdad? Recuérdense que la ley, somos el único país que tiene esa preeminencia de poder autorizar actos y contratos fuera del territorio de la República, pero como recuérdense que el protocolo es del Estado de Guatemala, nosotros solo somos custodios del protocolo, ¿verdad? Entonces no podemos sacar fuera de la República una hoja de protocolo, ¿verdad? Porque nosotros solo somos custodios de las hojas de protocolo. Por eso es de que todo el tema de otorgar actos y contratos en el extranjero se hacen a través de documentos privados. Los documentos privados establece la ley que media vez sean autorizados por notario guatemalteco, ojo, que tienen que estar colegiados activos, porque está bien, usted se graduó de abogado y notario y se quiere ir a vivir a la China porque le salió su novio chino y se va a casar, pues está bien, ¿verdad? Pero tiene que pagar colegiación obligatoria para poder autorizar actos y contratos en el extranjero. Ojo, porque yo casos así pongo en el examen, ¿verdad? Entonces, bueno, se va al extranjero y el notario no está colegiado activo, no subsisten o no tiene la legitimación para hacer actos y contratos, porque la ley establece, ¿verdad?, de que la ley de colegiación, la ley establece que un abogado y notario debe estar colegiado activo para realizar sus funciones, más que todo también para el tema del litigio, ¿verdad?, en la abogacía. Pero, ¿qué pasa si usted pues está autorizando actos y contratos en el extranjero y no está colegiado activo? Simplemente pues pueden ser anulables, ¿verdad? Todos esos actos, o no pueden nacer a la vida jurídica. Recuérdense que en el tema y lo vamos a ver de forma más específica con el tema de las protocolizaciones de los documentos provenientes del extranjero. Todos los detalles que tienen que ver las protocolizaciones los vamos a ver de forma específica. El ejemplo se extendió porque comúnmente hay protocolizaciones que el notario autoriza por mí ante mí. En ese claro ejemplo, usted lo mandaron a China o qué sé yo, porque había un representante legal de una transnacional que usted asesora y porque miran que su trabajo es efectivo, ¿verdad? Y no comete, comúnmente es eficiente su trabajo, pues le pagan su boleto, ¿verdad?, para irse a China, que usted autorice un mandato, ¿verdad?, porque se le hace más fácil al representante legal de la transnacional que usted vaya, que el socio accionista venga, ¿verdad? Entonces lo mandan a usted a realizar un acto y contrato, lo redacta en español, ¿verdad? Pero a la hora de usted venir a Guatemala lo tiene que protocolizar, puede hacer por mí ante mí la protocolización única y exclusivamente. De ahí, siempre que usted esté actuando a requerimiento de parte, siempre las autorizaciones de la escritura pública va a ser el ante mí. Ojo con el tema de redacción, porque a veces cuando se les pone en las escrituras públicas, colocan todo, ¿verdad? Y la firma y se les olvida poner el ante mí. Recuérdense que el ante mí es una palabra sine qua non que debe estar en los instrumentos públicos para dar fe y legalidad del acto o contrato. Por lo mismo debe ser plasmado, ¿verdad? Luego ahí, pues a grosso modo, se establece cuáles son las obligaciones posteriores. Entonces,
Comúnmente antes se razonaba el título, esto omitámoslo. Porque ahora lo que se hace, pues no es que se razona el título, sino que comúnmente antes el registro de la propiedad razonaba el título de la escritura pública para poder dar fe y legalidad de que obviamente se había realizado el tema de la compraventa en el registro, pero ahora eso ya no existe, ¿verdad? Ahora lo que les dan a ustedes es una razón de inscripción realizada por el Registro General de la Propiedad, que comúnmente eso se lo da cuando se le devuelve el documento operado. Hacer los testimonios, tanto el testimonio especial como el primer testimonio. ¿Cuál es la diferencia? Eso lo creo que lo han de haber visto en notariado 2, ¿verdad? La diferencia, ¿alguien me puede decir? Vamos a ver. Edgar Alejandro Ramírez, ¿cuál es la diferencia entre el testimonio especial y el testimonio y el primer testimonio? Fíjese, Lee, que hoy sí me agarró en curva. La diferencia, más o menos alguna idea. Testimonio especial y primer testimonio. Hoy sí no me recuerdo, la verdad. Pero no mentir. Pues, comúnmente, me gusta porque al menos es sincero y no me va a hablar falacias aquí, ¿verdad? Comúnmente el primer testimonio es el testimonio que usted le otorga a las partes para que ellos puedan inscribir, ¿verdad? O que ellos puedan tener la prueba del acto que se realizó con ustedes, ¿verdad? Ese es el primer testimonio que se entrega comúnmente a las partes. Pero el testimonio especial es la obligación notarial que tiene cada notario de remitir al Archivo General de Protocolos todo acto o contrato realizado dentro del protocolo notarial a su cargo. Entonces, vamos a tener una comprobación de lectura de ciertos artículos del Código Notariado que tienen que ver con estas obligaciones notariales. Comúnmente el plazo es de 25 días desde la fecha que usted otorgó la escritura pública. Entonces, en eso versa la diferencia de testimonios, ¿verdad? El testimonio especial, que comúnmente va dirigido al director del Archivo General de Protocolos y que es una obligación posterior, ¿verdad?, a la autorización de cualquier acto o contrato dentro de su protocolo. Y solo hay ciertas cosas específicas en algunos contratos que es la misma ley y el Código Notariado establece, como por ejemplo, cuando un documento proviene del extranjero, la obligación comúnmente no son de 25 días, sino que hay una obligación de 10 días de dar un aviso. Entonces, ojo con esos detalles, con la diferencia de los testimonios. Luego viene el pago del impuesto, que según la ley del IVA, ¿verdad? Si es segunda compraventa es el 3% y si es primera compraventa es el 12%. ¿Cuándo se pueden dar el tema de las primeras compraventas? Por ejemplo, cuando alguna institución como, ¿qué les digo? El Fondo de Tierras, que comúnmente es una institución del Estado, ¿verdad? Otorga ahí sí que la propiedad ahí sí que de forma individual a cualquier persona, ¿verdad? Obviamente después de haber llevado un proceso administrativo, haber sido ratificado por dicha institución y haber tenido los dictámenes correspondientes, ahí hace una primera inscripción comúnmente a la persona que se le está donando ese inmueble, por lo que crea una nueva finca y folio y libro. Entonces, por eso es de que esa persona, si va a vender el inmueble, se constituye como primera compraventa. Entonces, al establecer una primera compraventa en el historial del inmueble, paga el 12%. Luego, los avisos notariales de los traspasos, que era que yo les platicaba, cuando se compra casa por inmobiliaria. Sí, cuénteme, abra su micrófono, José Miguel, y me comenta. Perdón, Lick, buenas noches, que también hay primera compraventa cuando se compra por medio de una inmobiliaria. Ah, muy bien, muy bien. No le había entendido su ejemplo. Muy bien, sí. El ejemplo que está dando José Miguel es muy verídico y comúnmente lo van a ver muy seguido. Comúnmente cuando las inmobiliarias otorgan el título de, ahí sí que de compraventa, después de haber pagado las cuotas y todo, ¿verdad? Se establece como una primera compraventa y se genera una nueva finca, folio y libro. Bueno, esos avisos notariales son importantes, ¿verdad? Lo que les platicaba, el aviso que se debe dar a la Dirección de Catastro de Bienes Inmuebles, DICABI, ¿verdad? Que eso se tiene que realizar 30 días hábiles a partir de la
del traspaso, ¿verdad? De haber realizado la compraventa. De lo contrario, si usted no hace ese aviso, pues a la hora que usted lo quiera inscribir, debe pagar una multa en el Archivo General de Protocolos de 60 quetzales. Sin esa certificación no le inscriben el aviso, ¿verdad? Luego está el aviso que se debe dar a la municipalidad de la circunscripción donde está el inmueble. ¿Con qué ánimo, verdad? Porque recuérdense que ustedes a la hora de adquirir una propiedad también adquieren esas obligaciones que se deben de realizar ante la municipalidad de la circunscripción del inmueble. Entonces, más que todo para temas de pago de IUCI, Impuesto Único sobre Inmuebles, ¿verdad? Entonces, que eso no se debe de obviar. El punto es de que a veces pasa o se da mucho de que cómo se establece la tasa del IUCI. Y esto es, me voy a hacer un paréntesis, pero tiene que ver con el tema a la hora de establecer los impuestos en una compra-venta. Comúnmente el tema del IUCI, pues el departamento de catastro de cada MUNI tiene sus famosos valuadores, ¿verdad? Que bueno, no sé si serán profesionales o no, pero a la larga están ahí ahí sí que algunos por trayectoria administrativa y algunos por cuello político, ¿verdad? El punto es de que a veces ellos son los encargados de ir a verificar si la compraventa que se está haciendo, ¿verdad? Usted está comprando una covacha o usted está comprando una casa ya construida, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia del impuesto o la tasa que se va a pagar con el tema del IUCI? Que en teoría, ¿verdad? Esos impuestos, como si ustedes, bueno, si saben un poquito más a fondo la ley la ley en la que se basa obviamente las MUNIs, que son por acuerdos por ay, se me olvida, se me fue el nombre técnico. ¿Sí, Brenda? Igna, una pregunta. ¿Por qué cuando se hace la compraventa le bajan precio al redactar la escritura para disminuir impuestos? ¿Y cómo no se dan cuenta la municipalidad? No sí, mire, la pregunta que está haciendo Brenda es muy importante y se da comúnmente en la práctica notarial. A veces pasa, comúnmente pasa en el interior, ¿verdad? Aquí en Guatemala, como ahí sí que las municipalidades más importantes donde está ahí sí que el mayor índice poblacional de cada MUNI, no pasa tanto aquí en el centro, pero sí comúnmente en el interior de la República. ¿Qué pasa? Que a veces, como tenemos un sistema tan eficiente administrativo, ¿verdad? Y a nadie se le ha ocurrido invertir en tema digital, que para allá vamos. Comúnmente a veces la evaluación que tiene el inmueble en DICABI, ¿verdad? Es diferente a la evaluación que tiene el inmueble en el tema registral. Pero pasa de que, por ejemplo, por eso es de que a veces en algunas cuestiones, ¿verdad? A la hora de inscribir el inmueble, puede ser que no pueda ser inscribible por el tema de evasión fiscal. Y comúnmente en el tema del interior no pasa, pero en el tema aquí de sede central pasa mucho, ¿verdad? Pasa de que con el ánimo de pagar menos impuestos, comúnmente a veces se coloca la cantidad de compraventa que aparece en el valor registral del inmueble. Y eso comúnmente se saca a la hora de hacer una consulta electrónica del inmueble, donde se detalla más o menos que la última compraventa fue, por ejemplo, por 20,000 quetzales, ¿verdad? Y resulta que ahora esa casa, pues, un ejemplo, ¿verdad? La compró un narco y que unificaron 4 fincas y ahora ya no es una covacha, sino que es, una casa con 7 parqueos y 4 cuartos y fuente y piscina y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, que comúnmente se da allá por nororiente, ¿va? Comúnmente hacen esa unificación, compraventa de fracciones, pero el punto es de que comúnmente en el interior, como no hay, que en teoría el registro de información catastral fue creado para eso, pero no hace su función, ¿verdad? Porque creo que las personas no son probas para poder hacer ese tipo de evaluaciones. Comúnmente se dan en el interior de la República que colocan el valor registral del inmueble, pero no colocan el valor que aparece en catastro de la MUNI, ¿verdad? El punto es de que ahora es complicado cuando es muy abismal la diferencia y cuando, digamos, en DICABI y en la MUNI no tienen personal que pueda actualizar el impuesto, ¿verdad? Porque hay verificadores que van y hacer sus rondas a ver cómo está el tema del
ahí sí que de las construcciones con el ánimo de subir el UCI. Pasa en pocas, como les digo, en pocas municipalidades, comúnmente eso no se ve, se ve más que todo acá en Central. Gabriela Ishmucané está levantando la mano. Sí, buenas noches. Tenía una duda, ¿en cuánto tiempo se presentan los avisos a la MUNI de una compraventa? Comúnmente son de 30 días sin que pueda tener una multa, ¿verdad? La verdad que nunca he tenido problema con presentarlo de forma extemporánea, pero como cada MUNI puede tener su reglamento, recuérdense que por la famosa autonomía municipal, Catastro puede tener su propio manual de cómo recibir el aviso, ¿verdad? Al menos aquí en la Municipalidad de Guatemala y de los municipios aledaños, comúnmente sí se hacen en 30 días hábiles, otorgado la escritura de compraventa, pero ¿qué pasa si, Ligda, fíjese que voy a hacer una compraventa, pero como no tengo, puede que pase, ¿verdad? No tengo o sea, tengo el dinero para hacer la compraventa, pero no para pagar el impuesto, para hacer la inscripción. Entonces, no hay un impedimento o un lapso de tiempo por el cual la actual compradora pueda dejar de inscribir esa compraventa en el registro, ¿verdad? Pero pasa de que dice, ay, sí, yo, mire, ya hicimos el acto, pero me espera un poquito para hacerlo en el registro porque estoy ajustando para el pago del IVA, ¿verdad? Puede que les pase. Y más que todo en Zacatepeques, en Antigua Guatemala, donde los inmuebles ya están en dólares, pues es como comprar una casa en zona 14, que todo está en dólares, ¿verdad? Entonces, ahí es un poquito más complicado. Pero no, va a depender del criterio de las municipalidades. Que yo sepa, pues son 30 días hábiles, comúnmente son como, 60 días calendario más o menos, por ahí. Pero sí va a depender del criterio de cada MUNI, comúnmente pues son 30 días hábiles. ¿Qué pasa cuando la persona no lo registra? Pues obviamente no va a mandar todavía el aviso porque no, digamos que no va a tener la legitimidad para poder hacer ese cambio. Pero ¿qué pasa en tema de derechos de posesión? En temas de derecho de posesión, como obviamente no hay que inscribir nada en el Registro General de la Propiedad, porque solo se tiene derecho de posesión, ahí sí pues se realiza, obviamente se manda el aviso a la MUNI para que ya pueda el actual propietario hacer pago de UCI. Pero ¿por qué se hace ese tipo de aviso inmediatamente? Porque lo que se quiere demostrar es tener una prueba, ahí sí que de forma, para el tema de pago de impuestos, en tema de procesos, como les digo que se presta mucho es que se me vienen muchas ideas a la cabeza y no sé cómo transmitirlo para que ustedes me los puedan comprender. En el tema de derechos de posesión, pasa eso, ¿verdad? Que como se da mucho el tema de estafas, de que la persona, bueno, vio que no había nada ahí, ¿verdad? Se apropió de un pedacito, ¿verdad? Y los dueños no aparecían o resulta que estaban en Estados Unidos. Entonces pasa de que a veces venden esa circunscripción, a lo mejor, ¿verdad? Tenían su conecte en la MUNI y pues le crearon UCI, pero en cualquier momento media vez aparezca una persona con título de propiedad, con finca, folio y libro, a través de un juicio de desahucio lo puedes alojar, ¿verdad? Porque ante la preeminencia de un derecho de propiedad subsiste, ¿verdad? Subsiste ante cualquier derecho de posesión. Y por eso les digo de que en esos procesos de que se demuestra quién es si de verdad el poseedor es legítimo poseedor o si de verdad el que dice ser propietario es el legítimo propietario, pues el pago del UCI sirve de plena prueba en los procesos donde la persona pues es poseedora de buena fe, ¿verdad? Pero bien difícil ganar esos procesos, más que todo cuando se presenta ya una persona con finca, folio y libro, y ahí sí que con planos satelitales, porque hasta eso comúnmente así es como se prueba, ¿verdad? Que es legítimo propietario y que las personas pues lo que han hecho es una forma de invasión, ¿verdad? Se da mucho eso, pero no sé si alguien más tiene dudas. Perdón, Eli, nuevamente solo para consultarle, ¿cuántos días dijo que había que presentar los avisos de derecho de posesión? Los derechos de posesión son 30 días. Digamos, no es que exista un plazo, pero tomando en cuenta el tema de la sanción que puede emitir
que se puede emitir, digamos, o dependiendo del criterio de la MUNI, 30 días, comúnmente 30 días hábiles. Hay personas que no lo hacen, como le digo, hay personas que no lo hacen. Pasa, por ejemplo, de que la circunscripción del inmueble tiene catastro del registro de información catastral, pero no tiene catastro de la MUNI, por ejemplo, ¿verdad? Recuérdense que este acto de la información que en diferentes no en información unificada. Entonces pasa, ¿verdad? Y que como el registro de información catastral llegó a ser un catastro ahí a la aldea o ahí a la ciudad, ¿verdad? Comúnmente nunca le dicen, mire, usted tiene título de propiedad o posesión, sino que solo hacen, ahí sí que como están las divisiones, ¿verdad? Y eso lo que genera es un desorden administrativo y registral, ¿verdad? Entonces ha pasado entre esos problemas que cada quien pues tiene su registro en registro de información catastral, pero no tiene registro en la MUNI, ¿verdad? Con el tema de no pagar UCI. Entonces, como le digo, no es que exista un plazo establecido en ley que debe ser 30 días, no. Puede pasar un año y después usted inscribirlo, ¿verdad? Pero la MUNI le va a cobrar retroactivamente el UCI de la fecha de la escritura pública y se lo va a cobrar con intereses y mora, ¿verdad? Las MUNI nunca pierden el tema de impuestos. Entonces, como le digo, Gabriela, no es que exista en ley un plazo específico con el tema de las compraventas de derechos de posesión, pero si usted lo inscribe, digamos, al año o los 2 años en la MUNI le va a cobrar retroactivamente ese pago de UCI, ¿verdad? No sé si alguien más tiene dudas. Licenciada, buenas noches. Sí, Byron. Muchas gracias. Fíjese, licenciada, que yo solo tengo una duda. En el tema de la escritura de compraventa de derechos de posesión, al inicio de su cátedra, usted indicó que era necesario hacer una investigación, solicitar una certificación al Registro General de la Propiedad. No sé si escuché mal o si es así. Con el tema de derechos de propiedad, sí es indispensable que antes de usted citar a los comparecientes, tanto vendedor como comprador, haga una investigación en el registro de la propiedad sobre el historial de esa finca cuando son derechos de propiedad. Entonces, usted prácticamente, si usted está asesorando al comprador, pues obviamente le pide, ¿verdad?, al vendedor finca, folio y libro para poder pedir un historial completo de la finca y ahí poder determinar si no hay gravámenes o limitaciones o anotaciones, ahí sí que de organismos, de juzgados, que limiten ese traspaso, ¿verdad? Pero con los derechos de posesión es bien difícil, ¿cómo le digo? Es bien difícil determinar la legitimidad del poseedor porque a veces solo le presentan justo título y yo comúnmente sí pido pago de UCI al día porque digamos que es como una garantía, ¿verdad? De que comúnmente el poseedor sí es cumplidor del pago de impuestos. Gracias, licenciada. En ese sentido o en ese orden de ideas, algunas veces o casi siempre, al menos en la experiencia que yo he podido adquirir, cuando se da una compraventa de derechos posesorios, no está registrado ese bien inmueble en el catastro municipal. Y yo era el ejemplo que yo les decía. Tal vez eso se da más en el interior, ¿verdad? Pero sí. Aquí, por ejemplo, en la Antigua, en otros municipios aledaños, Ciudad Vieja, por ejemplo, para nada es menos importante en la historia, también se da esa situación. Y sí, en cuanto al pago del impuesto, si el inmueble no está registrado, no cobran impuestos, ni intereses, ni mora, porque empieza, es decir, el impuesto cobra vigencia a partir de su primera inscripción. Sí, pero por ejemplo aquí la Municipalidad de Guatemala tiene un criterio
que si usted, por ejemplo, hizo la compraventa hace 5 años y usted está metido en esa propiedad hace 5 años y es derecho de posesión, usted tiene que pagar retroactivamente desde la fecha de la escritura pública. Por eso es de que a veces, para evitar ese tipo de sanciones, como le digo, cada municipalidad bajo el principio de autonomía municipal, ¿verdad?, que la ley le otorga, puede crear esos criterios que comúnmente tienen que estar en normativas, ¿verdad?, que comúnmente es la normativa de catastro. Pero, por ejemplo, aquí el criterio de la MUNI, que como le digo, es raro ver derechos de posesión, más que todo se ven en Chinautla y ¿cómo le digo?, en comunidades aledañas a Misco, en comunidades aledañas a Villanueva, que comúnmente se ve mucho eso. Sí, digamos, piden de forma retroactiva el pago desde la fecha de la escritura pública. Entonces lo que hacen es volver a hacer otra escritura pública, ¿verdad?, de compraventa. Comprendo, licenciada. Muchas gracias. Con fecha reciente para evitar ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero sí tiene mucha razón. Yo he visto cuestiones, más que todo derechos de posesión en el antiplano, por ejemplo, que comúnmente a veces la gente lo único que tiene es un documento por escrito con firma legalizada, que como usted dice no está inscrito en la MUNI ni nada, nunca pagó IUCI, ¿verdad? Y uno lo que está haciendo nada más es redactar la voluntad de las partes y hacer la compraventa de derechos de posesión, ¿verdad? Que obviamente el justo título que vamos a entregar, ahí sí que contribuye a una plena prueba, como se los expliqué en su momento, de las funciones del instrumento público. Pero a la mera de los procesos que eso se ventila en tribunales, pues cada quien va a presentar sus pruebas, ahí sí que argumentando los alegatos que deben de presentar, ¿verdad? Sí, licenciada, muchas gracias. Fíjese que también tengo otra duda en cuanto al impuesto que grava el contrato de compraventa del 12%. Esto prácticamente aplica solo cuando se genera un nuevo registro, ¿verdad, licenciada? Es decir, una nueva finca, folio y libro. Si, por ejemplo... No, por ejemplo, hay ejemplos, por ejemplo, como la titulación supletoria. Se adquirió el inmueble a través de una titulación supletoria y la persona va a vender la finca completa. No va a hacer ninguna fracción ni nada, sino que traspasa toda la finca completa. Entonces, ahí también se da una figura de una primera compraventa. Y no necesariamente está formando una nueva finca, folio y libro. Es decir, que después de una donación, si se vende otra vez, aplica nuevamente el 12%. No, por ejemplo, si se hace una donación, cuando se hace es que ahí va a depender, ¿verdad? Si hace una donación de fracción, la fracción que se va a desmembrar de la donación sí genera una nueva finca. Pero, por ejemplo, si se hace la donación completa del inmueble, o sea, ahí como no hubo una compraventa y en sí mismo, ¿verdad? Y no hay, en el historial, no hay otras compraventas. Entonces, usted lo va a vender, genera, como es la primera compraventa inscrita en el historial, es el 12%. Ok, le comprendí, licenciada. Y finalmente, en cuanto a las obligaciones posteriores, usted tenía en la presentación algo relacionado a razonar los títulos. Fíjese, licenciada, que yo he visto eso, no sé si estoy en lo correcto, pero yo he visto eso con el justo título del vendedor, que algunos notarios hacen un razonamiento que esa venta ya fue vendida con fecha tal y a la persona a la que se vendió. Pero en el justo título de derechos de posesión, ¿verdad? Fíjese que también el de una compraventa de un bien inmueble que tiene registro, porque como normalmente la persona acredita la propiedad del bien inmueble con un testimonio. Entonces yo he visto que algunos notarios razonan ese testimonio para dejar constancia de que esa propiedad o ese bien inmueble ya no pertenece a la persona que ya lo vendió en este caso, ¿verdad? Sino que ya fue vendida. Pero recuérdese que los notarios no tenemos legitimación registral, o sea, solo notarial. Entonces, lo que manda al final es lo que hay en el registro de la propiedad y lo que puede haber en una MUNI.
al final, ¿verdad? Es, como les digo, es bien complicado porque no hay unificación de criterios. 2, tenemos un desorden administrativo en temas registrales más que otros países, por el tema de que fuimos corona española y de que si ustedes estudian el antecedente de cómo se originó y de por qué existen los latifundistas, por qué existen grandes expendios de tierra para unas familias muy exclusivas, o sea, si se van a estudiar historia, ahí sí que no les vengan a dar a tol con el dedo, ¿verdad? Pero ahí sí difiero mucho. Yo en realidad, les soy sincera, en mi ejercicio profesional nunca he visto un título razonado que eso valide que ya no sea de la otra persona, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me presentan un testimonio razonado así, yo digo, ¿y esto qué es? O sea, me voy al registro a ver si en realidad eso está validado, porque vamos, por ejemplo, a las compraventas que no se registran, por ejemplo, pero es a veces por el tema de que, fíjese que no tengo para pagar el impuesto, entonces yo ya me pasé a vivir porque ya le di el dinero al vendedor, ¿verdad? Pero no se hizo nada en el registro y pueden pasar años, ¿verdad? O sea, no existe una prohibición que usted le impida, digamos, su derecho privado, derecho a la propiedad, su derecho constitucional, pero el punto es ese, ¿verdad? Y que a mí me presentan un título y razonado por otro notario, o sea, yo no me voy a dejar de llevar por esa razón, ¿verdad? Hasta no ver qué es lo que hay en el registro, ¿verdad? Porque a la larga usted va a dar fe y legalidad y va a dar forma a la voluntad de las partes, pero digamos, no tenemos esa calidad para poder, lo podemos razonar, obviamente para, ¿cómo le digo? Para llevar un orden de nuestras escrituras y decir, bueno, este hizo la compraventa, lo razoné, pero obviamente no me ha pagado el IVA, por ende no la he registrado, pero es para mi registro. Pero que yo tenga esa legitimidad registral de poder decir que a una persona ya no es propietaria de ese inmueble, no tengo esa facultad. La ley no me ha otorgado esa facultad. Únicamente lo que pueden hacer, limitar el derecho de propiedad es los juzgados, ¿verdad? Únicamente, y el Registro General de la Propiedad, que es el ente, ahí sí que facultado para legitimar el derecho de propiedad, ¿verdad? Pero únicamente. Ok, licenciada. Sí, yo sí lo he visto, pero yo creo que al final tal vez se hace con una intención como prevenir. Que en algún sí, de prevención y también para es lo que le digo, para llevar un mejor orden suyo de su protocolo. Sí, Carmen. Gracias, licenciada. Bueno. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Licenciada, disculpe, fíjese que yo un día hice un favor a una licenciada de ir a dejar los avisos de una propiedad. Que iba digamos, fui a la MUNI y cuando fui a dejar el aviso al a DICABI, iba con como esa finca matriz se dividió, ¿verdad? En varios pedacitos, parece. Entonces, fui a dejar los avisos de un pedazo que se vendió. Y entonces, viera que fui a la MUNI, y en la MUNI, cuando ya fui a la MUNI a dar el aviso, me dijo la señorita que la medida era diferente a la que la pared, porque lo que estaba midiendo era solo el pedacito, ¿verdad? Pero en DICABI no me dijeron nada, o sea que en DICABI iba a actuar la finca. Yo me quedé con la duda, ¿verdad? Porque le fui a decir a la licenciada y me dijo, no, ahí no importa, porque eso es solo como un requisito, pero ¿importa o no, licenciada? Fíjese que sí importa y a la vez no. Lo que pasa es de que el DICABI, más que todo, es una entidad administrativa y se creó con el ánimo de tener, digamos, un registro nacional, aparte del registro de la propiedad, un registro nacional de las propiedades y por el tema del pago de impuestos, porque digamos que el DICABI no es que esté dividido en dos, como el registro de la propiedad, que va a depender de a qué área pertenece el inmueble, ¿verdad? Sino que se creó con ese ánimo para tener una base de datos unificada a nivel nacional de más que todo de las propiedades y de los propietarios. Entonces, sí, como les digo, está muy descontinuado el tema ahí sí que
¿cómo se llama? De DICABI está muy descontinuado. O sea, es una institución que se creó y en su momento, pues, pretendía ser una entidad estilo RENAP, ¿verdad? Con el tema de las propiedades a nivel nacional, pero se quedó corto, se quedó desactualizado. Y como no es un ente fiscalizador, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es donde se limitó un poquito y se quedó un poquito atrasado. Es cierto, hay notarios, por ejemplo, que nunca registran el tema de la compraventa. Yo, por ejemplo, les comento que para temas de bancos, a veces la forma más inmediata de investigar cuántas propiedades tiene la gente se va a DICABI, ¿verdad? Porque comúnmente en el registro de la propiedad no es que le vayan a decir, mire cuántas propiedades tiene fulanito de tal. No, ¿verdad? O sea, ahí si usted no lleva finca y folio y libro detallado, no le pueden dar esa información. Entonces, más que todo para el tema bancario, creo que se creó eso y que pretendía ser un RENAP a nivel nacional, pero creo que se quedó corto, ¿verdad? En su momento era como que, DICABI va a ser una gran institución y todo, pero creo que nos quedamos un poquito atrás, bastante atrás de lo que se pretendía hacer con esa institución. Pero como les digo, sí es importante siempre dar ese aviso, aunque hay notarios que nunca lo dan. Como les digo, yo a veces, yo tenía, por ejemplo, un cliente que se cambió de abogado y notario, ¿verdad? Porque les hicieron unas malas pasadas en las propiedades. Y cuando yo fui, me dijo, mire, le pago tanto porque me investigue qué me ha hecho ese tal por cual en mis propiedades. Y cuando yo fui a ver a DICABI, ningún aviso de todas las compraventas que él había hecho en su protocolo durante 10 años estaban registradas, ¿verdad? Entonces todavía aparecían con el nombre del anterior propietario. Entonces, pero sí estaba en orden el registro de la propiedad y sí estaba en orden en la MUNI. Entonces, como les digo, no es que ustedes, digamos, lo van a sancionar por no dar el aviso a DICABI, ¿verdad? Pero en su momento eso se pretendía hacer como un RENAP, ¿verdad? A nivel nacional y pues se incorporó entre las obligaciones notariales, pero creo que se quedó muy atrás esa institución y por eso a lo mejor es de que no se le presta mucha importancia, ¿verdad? Pero mi obligación como catedrática es comentarles que es una obligación notarial darlo al DICABI, ¿verdad? No sé si alguien más tiene dudas. Yo, licenciada, le puedo hacer otra pregunta. Está 2 veces conectada con 2 dispositivos, ¿verdad? Sí, licenciada, es que verá que a veces se me va uno. Voy a cerrar el